Bueno, pocas veces pueden darse noticias como la siguiente. Se acaba de descubrir todo un nivel desconocido hasta ahora de mensajes que cambian radicalmente lo que sabemos sobre uno de los fundadores de la filosofía, Platón. Pocas personas mejores para comentar esta noticia que Javier Sierra. Ya le echábamos de menos, ¿eh? Escritor, investigador, amigo de misterios, autor de libros que se venden por millones en todo el mundo. Javier Sierra, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas. Te echaba de menos, ¿eh? Sí, yo también os echaba de menos. Y así además, que el tema de hoy, que parece sacado de un examen de selectividad, creo que es buena reentrada. No, además es buenísimo. Este tema debemos hablarlo contigo. Es una noticia sobre Platón que tiene que tener revolucionada toda la élite filosófica del mundo. Imaginamos a los filósofos ahora mismo pensando, Dios mío, a ver si todo lo que pensábamos durante tanto tiempo era falso. Esos barbudos sabiondos en las universidades estarán nerviosos. Aunque tú, Javier Sierra, probablemente ha vendido más libros que él, ¿no? Ahora. Bueno, no creo. Platón fue autor de 30 libros, que es mucho para un personaje del siglo IV antes de Cristo, con una influencia bárbara en estos últimos 2000 años. Pero claro, lo que dices o lo que decís de esos sabios, tirándose de los pelos, diciendo, Dios mío, la que nos ha caído encima y qué vamos a hacer con esto de Platón, es una imagen bastante cierta, porque este descubrimiento se acaba de publicar esta semana en una revista que es como el Times de los investigadores de la época clásica, que se llama Apeiron, es una revista norteamericana, y en esa revista, en Apeiron, se dice que efectivamente Platón, en sus 30 libros, fue infiltrando información de manera codificada, de manera secuencial, que ha pasado desapercibida durante todo este tiempo. ¿Por qué ha pasado desapercibida? Pues porque fundamentalmente los filósofos modernos han trabajado con las traducciones al latín de Platón, las que se hacen en el Renacimiento, no han trabajado con los textos griegos originales, y en estas fechas lo que se ha hecho ha sido reconstruir los textos originales, y ahí se ha descubierto de que hay una serie de, digamos, claves, signos que se repiten secuencialmente cada cierto número de líneas, cada cierto número de párrafos, y que están muy vinculados, y aquí es donde vienen curvas para los filósofos, muy vinculados a la escuela de Pitágoras. Pitágoras es un personaje que se sabía que había influido en Platón, pero este personaje que decía que no había que tener en cuenta a los dioses ni nada que no tuviera que ver con las matemáticas. Él decía que todo era explicable por las matemáticas, pero que también era un gran mago en su época, que curaba a los enfermos utilizando música, que decían que podía estar en varios sitios a la vez y que hablaba con las aguas, etcétera. Este personaje maldito de Grecia, pues parece que tuvo una influencia brutal en Platón, que utilizó sus claves secretas para sus escritos. Desde luego es un hallazgo importante. ¿Y qué supone? Porque entre lo que se cuenta, claro, en esos misterios de los descubiertos, es que Platón era un pitagórico. ¿Eso qué supone? Pues mira, supone fundamentalmente que sus ideas sobre la religión, que él siempre las enmascaró o trató de ser muy políticamente correcto por la cuenta que le traía, piensa que Sócrates, su maestro, fue asesinado, o fue ejecutado, mejor dicho, por decir que en fin, los dioses atenienses no existían. Pues Platón, que se suponía que tenía unas nociones mucho más suaves que Sócrates, pues gracias a estos descubrimientos, pues sabemos ya que no, que él tenía la misma idea que su maestro y que creía que todo era explicable en función del ritmo y del número. Fíjate, lo que se ha hecho es muy curioso para descubrir ese código secreto de Platón, y es que se ha volcado a griego antiguo toda la obra del maestro, se le han quitado los puntos y las separaciones entre letras, los espacios entre letras, para tratar de ser fieles a cómo se escribió en el siglo IV todo el corpus de obras de Platón, y se ha descubierto que él escribía en líneas de 35 caracteres, y en líneas que siempre terminaban, sus diálogos, sus famosos libros, siempre terminaban en múltiplos de 200, ¿no? Te explico cómo es esto. Por ejemplo, la Apología tenía 1200 líneas. Aquella gente cobraba por líneas, por cierto, que Platón era un señor que cobraba por líneas. ¿Cobraba? Sí, cobraba por línea escrita. Protágoras, Filebo o El banquete de Platón, que son también diálogos muy famosos, tenían 2400 líneas. La República, una de las más largas, 12.200 líneas. Y al analizar línea por línea se ha descubierto, por ejemplo, que cada mil líneas hablaba del tema de la música,
O, por ejemplo, en Las Leyes, que es un texto de 14.400 líneas, también más o menos cada 1.000 hacía alusiones a la armonía o a la unidad. O que siempre que tocaba un tema vinculado al amor, por ejemplo, o a la risa, se encontraba en ciclos de líneas cada 3, 4, 6, 8 o 9, que eran para Pitágoras, para ese maestro oculto no reconocido de Platón, las secuencias que él utilizaba para hacer música armoniosa. Parece que todo tiene que ver con la música, por cierto, ¿no? Que hay un ritmo que cualquiera que hubiera acudido a la academia herética, digamos, de Pitágoras, a las reuniones secretas de la secta de los pitagóricos, al leer los libros de Platón lo hubiera reconocido inmediatamente, como un ritmillo, como si hubiera una estrofa. El ritmillo. Ritmillo. Pero Javier, ¿por qué esa necesidad de ocultar en un libro? ¿Por qué escribir un código? ¿Por qué tenía que esconder los mensajes? Pues tiene que ver, como te decía antes, por esa necesidad de Platón de ser políticamente correcto en su época, porque no estaba bien visto decir que los dioses no existían y que todo obedecía a una especie de matemática que unía todas las cosas. Y también porque Platón temía por su propia vida. Como te decía, Sócrates fue ejecutado, él no asistió, Platón en concreto no asistió a la ejecución de su maestro, pero sí a los juicios, y se quedó muy impresionado por aquello, así que digamos que decidió no arriesgarse. Ahora, lo que dicen estos expertos es que hay que buscar el origen de muchos de estos conocimientos matemáticos, probablemente mucho más atrás de los propios Platón y Pitágoras. Habría quizá que buscarlos en el antiguo Egipto, porque Platón pasó 10 años en Egipto iniciándose, lo que significaba que acudía a los templos y recibía el conocimiento secreto de aquellos lugares, y Pitágoras nada menos que 22 años. Los viajes eran así, no son como nuestras vacaciones, ¿no? Que te vas 15 días a Benidorm y parece que ya conoces Benidorm. No, aquella gente estaba 22 años en su lugar de destino. Y es curioso porque muy probablemente lo que dicen ahora estos expertos, sobre todo de la Universidad de Manchester, que son los que han hecho público el descubrimiento, es que les va a costar al menos una generación, es decir, unos 25 años por lo menos, el releer los textos de Platón y buscar todas estas claves. Pero es que debemos hablar, perdona que te interrumpa, sí. Javier, debemos hablar de ese catedrático de la Universidad de Manchester, que es quien se ha dado toda la trabajera de leer a Platón en griego clásico, además. Es decir, detrás de todo esto, evidentemente hay un grupo de gente, pero Jay Kennedy es el hombre que inicia, que abre un camino, y ahora toda la comunidad científica, todos los colegas están dando la razón, pero detrás de todo esto hay el empeño de un señor. Sí, bueno, yo creo que es el nombre del día, al menos en la comunidad científica, porque este historiador y filósofo de la ciencia, ha dicho que su descubrimiento, en el que, en fin, no ha sido cosa de ayer ni de una iluminación súbita, lleva muchos años contando palabras. Tú imagínate, ¿no? El método para descubrir esto es un método que él llama estequiometría, que es algo que se utiliza mucho en química, pero él lo ha aplicado a los textos griegos clásicos, que significa ir contando o ir midiendo cada elemento del texto, ¿no? Bueno, pues utilizando esta estequiometría, él ha descubierto que, por ejemplo, cada vez que él citaba un nombre, si lo asociaba a una línea que en las claves matemáticas de Pitágoras estaba asociada a la felicidad, significaba que ese tipo que él mencionaba en sus páginas pues le caía bien, algo que no podía decir de manera explícita por no herir sensibilidades, o todo lo contrario, si lo citaba en las líneas asociadas en los ritmos pitagóricos al mal o al desastre, pues le estaba introduciendo una crítica a ese nombre concreto o a esa ciudad concreta, ¿no? Y bueno, Jay Kennedy dice que esto ha sido como abrir una tumba y de repente descubrir dentro unos evangelios de la época de Jesús que estaban pendientes de leer. Y algo así, esa sensación es la que tienen ahora en la Universidad de Manchester y en todos los círculos de expertos en Platón, que van a tener que releer la obra para saber realmente lo que pensaba el filósofo. Bueno, todo tiene que ver, precisamente, tú lo hablabas, con la música, de forma que podríamos, el titular es Platón era un pitagórico, y a Pitágoras se le llama el padre de la matemática y la música, todo tiene que ver con esto. Fíjate, es una escala que está hecha con una lira, y esto nos viene muy a cuento porque Pitágoras fue el que descubrió algo tan sencillo como tomar una cuerda de una determinada longitud, dividirla, o sea, él tocaba la cuerda entera y sonaba de una manera, si la dividía por la mitad sonaba de otra, si esa mitad la volvía a dividir por dos volvía a sonar de otra, y de esa manera él descubrió la escala musical. Dice la leyenda que Pitágoras se dio cuenta de que esa escala existía un día paseando
y paseando por una zona donde había un señor tañendo con un martillo, un yunque, estaba afilando una espada, y de repente vio que cada vez que utilizaba un martillo distinto, de grosor distinto, sonaba una nota distinta. Hizo pruebas en su casa con martillos, después con cuerdas, y estableció cuáles eran las longitudes de onda, digamos, que eran armónicas a nuestro oído, descubriendo o formando la escala musical, ¿no? Pues esa escala musical es transformable matemáticamente en números, y esos son los números que ha utilizado Platón para esconder sus mensajes. Bueno, piensen además, Platón, además de dejar mensajes ocultos, dejó algunos claros. Piensen que, no sé, algunas de sus frases, algunos de sus pensamientos contienen mensajes muy modernos, pero escritos 4 siglos antes de Cristo. Decía cosas Platón como: sé amable, todo el mundo que conoces lucha una dura batalla. Dice: si esperamos que las mujeres hagan el mismo trabajo, debemos enseñarles las mismas cosas. La ignorancia es la raíz de todo mal. Solo los muertos han visto el final de la guerra. El precio que los hombres buenos pagan por su indiferencia hacia los asuntos públicos es ser gobernados por hombres malvados. Fíjate. Y por último, y esta me gusta mucho, los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos porque tienen que decir algo. No está pues mal. No está nada mal. Platón sigue es siendo... postmoderno incluso. El hombre. Sí. Platón sigue siendo un referente. Piensa que él fundó la primera universidad, digamos, de la historia, la academia, y en ella dejó que ingresaran las mujeres, algo que creó muchísima controversia en su tiempo. Defendió, por ejemplo, la idea del amor romántico por encima del amor por intereses, que era el que presidía aquella época. En el mundo clásico, sí. Claro, y defendió cosas que hoy son modernas, como por ejemplo la homosexualidad, que también le costó la vida a su maestro, a Sócrates, ¿no? En fin, evidentemente fue un adelantado en muchos casos a su tiempo, y es el padre, evidentemente, de nuestro... digamos que de nuestro enfoque del mundo, ¿no? De nuestra óptica, de la manera en la que entendemos la realidad. Y además debemos decir que todos los mensajes hasta ahora, todo lo que se ha descubierto, no contradice ninguno de los textos literales conocidos. No sé, pienso que la República no varía nada con esos mensajes ocultos. No, lo único que hace es situar a Platón mejor en su tiempo. Es decir, Platón no solamente era un personaje, en fin, que filosofaba, sino que también estaba dentro de una doctrina que en aquella época fue tenida por ocultista, por secreta, por peligrosa, porque reflexionaba mucho también sobre el más allá, ¿no? Nos va a dar una visión mucho más completa del filósofo, y desde luego muy adscrita a ese otro personaje que es fantástico, que es casi de cuento, que es Pitágoras, ¿no? Un personaje que, en fin, fue el primero en decir que la Tierra era esférica y que el Sol y los planetas no eran el centro del universo, sino una cosa ahí perdida, pero hizo grandes aportaciones también a cuestiones metafísicas. Él creía en la reencarnación o oía voces que le dictaban cosas desde el más allá. Compatibilizaba ambas cosas, como lo hicieron todos los grandes. Voces desde el más allá puede ser el origen de la radio, realmente. También, pero fíjate, todos los grandes personajes de la historia, de la ciencia, han tenido ese tipo de devaneos con el ocultismo. El mismo Newton, ¿no? Que es el padre de la física, Newton evidentemente enunció su ley de la gravitación universal, por el que es mundialmente conocido, pero a la vez su obsesión era tratar de reconstruir el templo de Salomón, del que habla la Biblia, para poder establecer un medio de comunicación directo, una radio, entre comillas, para hablar con Dios. Ahí es nada, ¿no? En fin, que estos personajes compatibilizaban todo porque tenían una mente global. Quizá deberíamos aprender de ellos, ¿eh? La visión de panorama nos seguro. Falta. Sí, yo creo que sí, que seguro. Deberíamos aprender de ellos. Javier Sierra, un sabio que siempre tiene cosas interesantes que contarnos. Javier, muchísimas gracias, es un placer. Está un par de semanas, Javier, hemos dejado trabajar. ¿Cómo va el libro, por cierto? Bien, estoy en la recta final. De verdad, ¿eh? De verdad. No sé estoy si ya crees terminándolo. Esto es excusa que hacemos nosotros, los escritores. Bueno, menos mal. Ya no tengo que hacerlo, Javier, en mi caso. Pero Tom, menos mal que tú y yo, en fin, entendemos lo que es la que haya terminado Tom antes que tú, Javier, yo me lo tomaba como algo personal. O sea... Bueno, Tom es sabio, ¿eh? O sea... Sí, y también es muy importante mantener el misterio siempre. Javier, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, hasta la semana que viene. Un abrazo.